Hermanas, hermanos, muy buenas tardes. Qué gusto me da nuevamente saludarles. Estamos llegando al quinto y último día de esta semana que hemos dedicado a la reflexión, al conocimiento, al dejarnos interpelar por esas figuras tan destacadas de nuestra orden de predicadores que dieron su testimonio en tierras de nuestra América y que evidentemente, muchos de ellos canonizados, otros con su fama que nos provoca a todos. Y hoy vamos a centrar la atención en dos personajes que tienen mucho que ver con nuestro México. Estos dos personajes formaron parte de la provincia de Santiago de México, a la que pertenecemos los frailes dominicos que estamos aquí en México y a la que está ligada, por supuesto, toda la familia dominicana de este país. Hoy vamos a tener la fortuna de estudiar una figura no muy conocida, pero ciertamente muy interesante, la de un mártir que nació en el convento de Santo Domingo del Centro, aquí en nuestra ciudad, el beato Luis Flores. Y también tendremos la oportunidad de acercarnos a la figura de un mártir del siglo XX, un mártir que cayó por defender la fe cristiana durante la Guerra Civil en España. Él nació en San Miguel el Alto, Jalisco, y es el beato Reginaldo Hernández. Son dos figuras con las que queremos cerrar esta semana de reflexión y de estudio para conmemorar el 8º centenario del fallecimiento de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán. Hoy tendremos la suerte, y estoy seguro que lo harán muy bien, están nerviosos como es normal, pero que lo van a hacer muy bien. Tendremos la fortuna de escuchar a dos miembros de la Fraternidad de Dominicos Seglares del Convento de Santo Tomás de Aquino, que son quienes han organizado esta semana, que estoy seguro que dará mucho fruto en todos nosotros. Me da muchísimo gusto ceder la palabra a Carmen y Andrés, que nos compartirán respectivamente estas dos figuras a las que hemos hecho la introducción. Antes de despedirme, yo me voy a tener que retirar un poquito antes. Voy a participar en la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, que va a comenzar el próximo domingo y que es una oportunidad bien bonita de escuchar voces de toda América Latina y de participar en este primer encuentro, pues vamos a decirlo así, de laicos, religiosos y religiosas, clérigos de toda América Latina, que comienza esta semana en la Basílica de Guadalupe. Entonces me tengo que retirar porque estamos haciendo unas pruebas y por eso verán que ahí dice A13 porque es el número que me corresponde de asambleísta. Les agradezco a todos su fidelidad, su cercanía y el haber estado con nosotros esta semana. Cerramos con broche de oro y sin más palabras pasamos la voz a Carmen y Andrés para que nos presenten estas figuras que estoy seguro que aunque no son muy conocidas, les van a llamar mucho la atención, también les van a provocar el deseo de conocer más la espiritualidad dominicana y conocer más, evidentemente, nuestra vocación eclesial que todos los que han expuesto han ido subrayando de cada uno de estos personajes. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, padre. Muchísimas gracias, padre. Gracias por acompañarnos y gracias por estar apoyándonos en todo esto, estas reflexiones que hemos tenido. Que Dios lo bendiga, padre. Inicia entonces Carmen, ¿verdad? De acuerdo. Adelante, Carmen. Bueno, a mí me toca hablar del beato Fray Reginaldo Hernández Ramírez. Como dijo el padre, él es de los altos de acá de San Miguel el Alto en Jalisco. Él nació, es muy reciente, de hecho su beatificación es muy reciente, se llevó a cabo en el 2007, como ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Nació el 7 de enero de 1909 en San Miguel del Alto, Jalisco, México. Obviamente él cambió su nombre porque su nombre de pila es Luciano. Estudió en el Seminario Diocesano de Guadalajara, pero desafortunadamente él interrumpe sus estudios porque el gobernante en esa época de Guadalajara confisca este convento, quiere esa propiedad, la confisca y cierra este convento. Pero él ya había tenido un asesor que les iba a dar asesoría espiritual, que es Fray Mariano Navarrope. Él le propone irse, seguir estudiando, pero en España. Él acepta en la orden de predicadores, pero para irse poder ir a España, él necesita juntar dinero porque viene de una familia, si bien no es pobre, pero tampoco era rica. Entonces él tiene que, antes de irse a España, para juntar esos recursos, necesita trabajar y trabaja muy duro para obtener este viaje.
trabaja 1 año y medio dibujando, dibujando y rifando cosas religiosas a los conocidos, y con esto él logra conseguir en 1 año y medio el boleto para poder ir a España. Cuando él llega a España, aquí en México empieza la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, como ustedes saben, fue muy impactante en nuestro país, que fue un conflicto armado que duró aproximadamente 3 años. Se llevó en la época del presidente Elías Calles. De hecho, la ley se llama Calles porque limitaba el culto católico. Aquí es una protesta también de los católicos, especialmente como podemos saber aquí en la zona centro, que fue la parte más dura, que es la roja. Aquí es menor y en los amarillos es muy poca. Esto lo que provocó que mucha gente migrara, ¿no? Migrara a otros estados donde no había conflictos, migrar a Estados Unidos o a otros países, porque cada gobernador decía lo que se debía de hacer en su estado, y unos decían, limitaban a los sacerdotes o les pedían que estuvieran casados, o sea, cosas muy absurdas que la verdad no comulgaba iglesia con el estado. Entonces, al ver estos conflictos, empieza esta guerra, ¿no? Que fue muy sangrienta. En esa época dejó aproximadamente 250,000 muertos. Como ven, en México fue algo que fue muy duro para nuestro país, pero se llevó a cabo, ¿no? Aquí les dejé unas imágenes de la Guerra Cristera, que se llevaban las misas generalmente al aire libre y el fusilamiento de los sacerdotes que ellos ofrecían su fe, ¿no? Ya Reginaldo en esta época llega a España, llega a Corias, que es Asturias, en 1927, donde cuando hace su primera procesión toma el nombre de Reginaldo. Reginaldo lo toma porque era de sus hermanos mayores y él quería sentirse parte de esta orden, ¿no? Entonces, obviamente, él cuando se entera que empieza la guerra cristera en México, él quería regresarse a México, pero es convencido para que se termine sus estudios aquí y pueda ayudar desde aquí, desde España a México. Entonces, sigue estudiando, estudia teología en San Esteban en Salamanca, después se ordena en Ávila el 10 de julio de 1933, era una persona muy estudiosa. A él le gustaba mucho difundir la fe, ¿no? De hecho, colabora en muchas revistas, periódicos católicos con temas para ayudar a difundir la fe. Hay muchos escritos de esa época de él. Cuando vieron que era muy estudioso y todo esto, fue enviado a Santo Domingo del Real en Madrid para empezar unos estudios de abogacía en la Universidad Central. En esa época que él empieza a estudiar abogacía, empiezan a haber conflictos entre la Guerra Civil Española. A él le toca esa parte. Huyó de la guerra en México, pero unos años después se encuentra que está aquí ya la Guerra Civil Española. Este fue un conflicto bélico que había terminado la Primera Guerra Mundial y entonces estaba llevando en esta época, ¿no? En el año de 1936 empieza esta, ¿no? Entonces es una banda republicana y otra nacional. Esto también se debe a un golpe de Estado que se llevó a cabo por el general Franco y el general Mola. Entonces era un conflicto que dividió España completamente, provocando que una parte pues sí fuera católica y otra parte pues fueran perseguidos, ¿no? Perseguidos estos, asesinados por las ideas que tenían estas personas. Entonces, como podemos ver, se dividía hacia España, donde están los republicanos, que son todas estas partes que son rosas, estaban en contra de la Iglesia Católica y en contra del ejército. Y como podemos ver, el sombreado azul, pues era la única parte donde podían estar protegidos, podría decir, los sacerdotes, y todavía se podía estar, podía procesar de la fe católica. Y como podemos ver, aquí en Madrid, aquí se encontraba Reginaldo, el beato Reginaldo aquí se encontraba. Obviamente, él decide
sus compañeros decidieron, pues vámonos, vamos a refugiarnos en lo que termina el conflicto. Vamos a irnos a guardarnos en casa. Si podemos salir a otra provincia donde no esté haciendo esto, lo hacemos. Pero lo que hizo Reginaldo dijo, no, yo me voy a quedar si he de morir como mártir aquí. Además, yo soy extranjero, no creo que me haga nada, porque yo soy un extranjero. Él decía, no, o sea, voy a estar a salvo. Y entonces cuando ya sus compañeros le piden, por favor, busca un lugar donde refugiarte, él pide asilo a la Embajada de México, lleva sus cosas. Obviamente solo le reciben sus cosas, pero él rechaza solicitud y le dicen, tú eres sacerdote, no te podemos admitir por un convenio. Entonces él se ve desamparado por México en esta parte, muy desamparado. Entonces, afortunadamente había familias católicas que lo reciben. Esta fue la familia Reina, que además tenían un soldado ahí. Entonces, él está ahí resguardado, llevando una vida muy sencilla para no hacerse notar, para que nadie sepa que está ahí en lo que pasa el conflicto, pero es descubierto el 13 de agosto de ese mismo año por unas personas que se formó como una red de informantes, entonces de los rojos que le llamaban, y entonces es descubierto y van como 20 personas aproximadamente, dice su biografía, que empezaron a gritarle, no queremos ni sacerdotes ni frailes, no queremos. Empezaron a gritar muchos improperios en contra de este beato, de Reginaldo. Entonces él dice, abran las puertas, yo no quiero que les pase nada a la familia que me acogió. Entran estas personas y él dice muy claramente, como dice, aquí está el sacerdote mexicano que ustedes estaban buscando, repitiendo las palabras que Jesús dijo, ¿no? Entonces, como pueden ver, él se entrega voluntariamente para no dañar a la familia, porque obviamente al ser católica también iban a recibir un castigo. Él dice, no, yo me entrego sin ningún problema, pero no haga nada. A él lo suben a un auto con golpes e insultos, atropellos, y nadie lo volvió a ver. O sea, nadie supo. Después de esto fue la última vez que lo pudieron ver con vida. Esto también fue muy duro porque las personas que lo conocieron y lo que hacían este tipo de personas, los rojos, era llevarlos a unos cuarteles. Ahí los fusilaban, los torturaban y los fusilaban. Además de la tortura y fusilamiento, desaparecían su cuerpo para tratar de borrar la memoria de estas personas, ¿no? No querían que subiera estas memorias, que no supieran que hubiera sacerdotes, que no supieran que hubiera religiosos, no supieran. Esto era muy desmoralizante para las personas, pero él, a pesar de todo eso, él se entregó voluntariamente, se entregó con alegría y dijo, no va a pasar nada, yo tengo que pasar este martirio también. Una de las virtudes y cualidades que tenía muy presente, y lo hace constatar su biografía de Reginaldo, que era muy inteligente, piadoso, era tan inteligente pues que ayudó a mucha gente, sobre todo a los jóvenes. Él se abocó mucho a la juventud, porque pensaba que la juventud era el futuro de cualquier país era la juventud y la niñez. Era un gran imitador de Santo Domingo, o sea que también tenía esa compasión, ese amor hacia los demás. Era devoto de la Eucaristía de la Santísima Virgen María. María siempre le pidió, siempre estuvo con él. Por eso decidió entrar también a la orden, porque era muy devoto de la Virgen María. Como dije, llamaba y estimaba a la juventud. Mucha gente dice que era caritativo, amable, alegre, servicial, obediente y humilde. Eran muchas de las características que él tiene en sus biografías. Y también lo que nos deja muy claro su vida es que las vocaciones implican renuncia y sacrificio. Él tuvo que renunciar a su familia, a su país, y tuvo que juntar dinero para poder seguir a otro país también, ¿no? Hizo un sacrificio para poder juntar y regresar, porque su vocación era ser sacerdote. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que nosotros también a veces tenemos que renunciar, ¿no? Para seguir a Dios. A lo mejor no como él en otro país,
pero también podemos renunciar, por ejemplo, a una fiesta y poder ir a misa o visitar a un enfermo, ¿no? Eso es algo bonito, o simplemente hablarle, ¿no? Porque obviamente en esta época de pandemias a lo mejor es difícil visitar a una persona, pero simplemente con hablarle, saber cómo está, interesarse por los demás, ¿no? Ese es un sacrificio también, ¿no? Entonces yo veo que él tuvo muy presente desde pequeño lo que quería hacer, fue llamado por Dios y estuvo dispuesto a escucharlo y ir a donde él lo mandara y hacer su voluntad, ya sea en México o en otros países. Entonces yo veo que podemos hacer todo esto y es algo que nos deja muy presente él, que cuando encuentras tu vocación verdadera, no implica lo que tú quieras hacer, no importa el sacrificio, porque al final vas a tener una recompensa, ¿no? Entonces, fue ratificado por el Papa Benedicto XVI el 28 de octubre del 2017. Como ven, es muy reciente su beatificación. Su fiesta se celebra el 6 de noviembre y fue beatificado con otros 497 mártires que han sido reconocidos. Entonces, como podemos ver, no importa de dónde eres, sino que al final, a donde tú llegas, puedes predicar, ya sea en tu país, en tu colonia, en otra colonia, con tus amigos, hasta con el desconocido que está en el metro, en el camión o en la calle. Hay veces que vemos personas que están muy tristes y yo creo que con una palabra de consuelo sería más que suficiente para hacer eso, ¿no? Algo bueno. Entonces, Reginaldo lo que nos deja es eso, que él no importó el sacrificio, inclusive de su vida por una familia que lo acogió. Él buscó consuelo regresar a México. Como ven, nunca pudo regresar a México. Y Reginaldo, eso es lo que nos deja de valor, ¿no? Que la constancia y el amor puede llegar a donde quiera, muy lejos. Y eso, bueno, pues es mi presentación. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Una historia triste, pero también una historia de santidad muy, muy fuerte para todos. No sé, alguien, si quieren, en este momento pasamos un pequeño panel de preguntas. ¿Alguien quiere compartir alguna duda, algo que quiera decir sobre este santo? Lo podemos hacer para posteriormente pasar con Andrés en su presentación. ¿Pueden levantar la mano, por favor, para poder hacer la pregunta? Estamos a sus órdenes. Creo que nadie, ¿verdad? Sí, yo, por favor. Bueno. Yo, por favor. Sí. Mari Carmen, ¿se sabe cómo es que no sé, quién lo propuso para que fuera beatificado junto con todas estas personas? ¿Cómo es que supieron de él? Porque hay testimonios, obviamente se recogieron estos testimonios, que hay gente que lo conoció en México, porque obviamente un proceso de beatificación, yo estuve leyendo que se tiene que llevar desde aquí de México, de los que los conocieron obviamente, que ahorita obviamente podríamos decir que son sus bisnietos, bueno, sus primos, sobrinos, bisnietos, y también de los testimonios que dejaron allá en España. Entonces van recogiendo todos estos testimonios y es cuando se mete una solicitud para que sea beatificado. Muchas gracias, es que no sabía de ese proceso. Sí, es un proceso un poquito largo, pero sí tiene que llevar eso. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra aportación? Es un beato muy joven desde este ciclo, obviamente, pero también hay muy poca información de él. Pero sí es muy celebrado en los Altos de Jalisco. De hecho, ellos dicen allá en los Altos que esperan un milagro para que ella suba a los altares. Muy bien. Comenzamos, hermanos. Pues, primero que nada, hermanos, una vez más, por tercera vez consecutiva,
mis hermanos dominicos seglares me han pedido que me dé la tarea de exponerles en ese tercer ciclo de exposiciones y sesiones sobre este beato, el beato Luis Flores. Se los agradezco mucho a la hermandad. Muchas gracias y pues con mucha alegría comenzamos. Como les decía, me tocó al beato Luis Flores. Vamos a empezar primeramente con un poco sobre su biografía. Y tenemos ahí que el beato Luis Flores nació en Amberes, Bélgica, a fines del siglo XVI, entre 1565 y 1570. Pero su familia emigró a México, donde estuvo en el convento de Santo Domingo de Guzmán, de la Ciudad de México. O sea, es hijo de la provincia de aquí de Santiago de México. Después de su ordenación en la Orden de los Dominicos, fue enviado a las misiones de Manila y Filipinas en 1602, donde destacó como catequista. Allí permaneció hasta 1920, cuando solicita ser enviado a Japón y se embarca junto con el beato Pedro de Zúñiga rumbo a Japón. Pero lamentablemente en el camino hacia Japón son capturados por unos piratas holandeses. Esos piratas los entregan a las autoridades japonesas y esas autoridades japonesas, después de tenerlos 2 años en prisión, el 17 de agosto de 1622, los condenan a morir quemados a fuego lento. Mientras que el capitán de la embarcación que los había transportado, que era Joaquín Firayama Diz, y su tripulación los decapitaron. Todos sufrieron el martirio por el Señor. El 7 de julio de 1867, el Papa Pío IX los beatificó a todos. Todos aquellos que murieron en ese momento, en ese día, fueron beatificados por el Papa Pío IX. Aquí he puesto esas 3 palabritas. La primera, la predicación sin miedo. ¿Por qué puse la predicación sin miedo? Porque, bueno, estábamos viendo en la biografía que primero fue enviado a Manila, Filipinas, a evangelizar, a catequizar, y luego, cuando él regresa, bueno, pide ser enviado a Japón, o lo envían a Japón, mejor dicho. Entonces, esos lugares que no eran lugares muy católicos, entre comillas, que eran lugares difíciles para la fe católica, él, sin ningún miedo, pues agarra, va y hace su labor como un verdadero dominico, predicando sin miedo. Terquedad divina. Bueno, esa palabra a lo mejor les parece un poquito medio rara, pero es por lo siguiente. Antes de que sean capturados esa vez en Japón por los holandeses, por los piratas holandeses, él ya había estado previamente en Japón. De hecho, aquí es donde conoce al beato Pedro de Zúñiga de la Orden de San Agustín. Cuando están ahí los dos evangelizando y predicando, son capturados una primera vez y pues de esa primera vez son enviados de regreso a de donde ellos venían, pero cuando son capturados ellos se conocen y se hacen la promesa de que más adelante van a regresar a Japón para seguir con esa labor evangélica. Entonces, por eso es esto, terquedad divina. O sea, él ya había sido capturado y expulsado de ahí y posiblemente amenazado a muerte. Y aún así con eso, Dios lo iluminó para que regresara ahí y siguiera y le quitó el miedo. Y por último tenemos esto que dice con Dios y sin miedo. ¿A qué me refiero? Pues creo que se lleva muy bien esta última con la primera palabra.
Creo que si en nuestras vidas tenemos a Dios, nada nos tiene que dar miedo. Y si estos hermanos nuestros, en especial el beato Luis Flores, no tuvo miedo de estar predicando y estar llevando la palabra de Dios a lugares donde su vida corría riesgo, corría peligro, creo que menos nosotros en estos momentos en donde nuestra fe no la tenemos que estar escondiendo, nos tiene que dar miedo el salir a predicar y llevar la palabra a los demás. Vamos a hablar un poquito sobre su muerte, que fue una muerte pues muy trágica, y vamos a ver qué fue lo más importante de ese momento. Su muerte, como lo decía en la biografía, fue el 17 de agosto de 1622 en Nagasaki, Japón. Y como fue al beato Pedro de Zúñiga y al beato Luis Flores, los ataron a una columna y los quemaron vivos con fuego lento. ¿Por qué? ¿Por qué quemarlos vivos a fuego lento? ¿Por qué una muerte tan sufrida, tan dolorosa, tan lenta? Pues ¿para qué era? Porque los japoneses querían lograr esto, que ellos negaran su fe, que ellos en ese momento desconocieran, dijeran que no, que Dios no existía, o no sé qué quisieran los japoneses que ellos dijeran, pero fue especialmente para esto, para hacerlos negar de su fe a todos. Y aún así, con esa muerte tan dolorosa y tan lenta, en ningún momento su fe flaqueó, no, fue más fuerte. Y pues sí, hay datos que dicen que el primero a morir de todos los que fueron quemados vivos fue el beato Luis Flores. Tenemos aquí, dice, el Magnificat y el Laudate. En la información que encontré, comentan que mientras que eran quemados vivos, muchos católicos, muchos cristianos que están ahí presentes en ese momento, empezaron a entonar estos dos himnos tan hermosos, esta forma para a lo mejor llenarlos de más fe, llenarlos de más valor y ayudarlos a que su fe no fuera negada, a que su fe permaneciera fuerte y firme. Y por último tenemos el Te Deum, y aquí mismo dice que al final, ya cuando ellos mueren, todas esas personas que están reunidas viendo eso, cantan al final de esto el Te Deum. No lo puse aquí, pero también nos comentaban que todas las personas que están ahí reunidas, después de que murieron, estuvieron ahí esperando más de 5 horas a que se fueran las autoridades japonesas para ellos poder entrar y tomar las reliquias, o sea, los cuerpos o los restos de estos hermanos que habían sido quemados vivos. Y pues a lo mejor van a decir los que han visto mis presentaciones anteriores, que ya lo repito siempre, pero creo que eso es algo que siempre hemos de repetir. Nuestra predicación. Si la predicación de esos hermanos, aún con su vida en peligro, con todo en contra, fue sin miedo y siempre agarrados de la mano de Dios, pues ¿por qué la nuestra no? Como le decía hace rato, hoy en día, hoy que nuestra fe no es perseguida en donde estamos viviendo, porque en otros países o continentes a lo mejor sí, pero aquí no. ¿Cómo predicar? Pues, ¿cómo predicar? Sin miedo, abiertos, abriéndonos a todos y viendo qué es lo que necesitan los demás. ¿Por qué predicar? Porque, pues para nosotros, porque esa es nuestra vida como dominicos, la predicación. Y bien lo decía el padre Luis Javier el día martes que le tocó presentar,
pues que si un dominico no se siente preparado para predicar, no quiere predicar, pues por más que tenga hábito, o sea, lo que sea, pues que se salga, que se vaya, porque si un dominico no puede predicar, no es un dominico. Un dominico que no predica, que no lleva la palabra de Dios, que no se acerca a los demás, no es un dominico. ¿Dónde predicar? Pues siempre lo he dicho, en cualquier lado. No necesitamos irnos a grandes misiones hasta del otro lado del mundo, o a Oaxaca, o a Chiapas, o bueno, está bien las misiones, pero creo que iniciar por lo que tenemos al lado, lo que tenemos más cerca de nosotros, es lo más importante. Porque nos podemos ir muy lejos, pero lo que está más cerca de nosotros, que a lo mejor es lo que más importancia y más ayuda necesita, no lo vemos, nos volvemos ciegos ante lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿A quién hay que predicar? A cualquier persona. Creo que las formas de predicar cada día se van haciendo más y más, o sea, no es solamente ir y leer el evangelio o llevar una Eucaristía. Creo que predicamos simplemente ayudando a alguien con una buena atención, preocupándonos por los demás, siendo buenas personas. Entonces, no busquemos verdaderamente a lo mejor a personas que están en la máxima pobreza o se están muriendo de hambre para ir y predicarles. No, a lo mejor no lo sabemos, en nuestro vecino o vecina de enfrente, pues su vida es muy complicada y a lo mejor 5 minutos que le regalemos de nuestro tiempo, aunque no le hablemos de la palabra de Dios, pues ahí estamos predicando. ¿Por qué? Porque le estamos escuchando y le estamos acompañando. Entonces, lo que quiero dejar aquí claro es que, pues, veamos que la predicación no es algo difícil, es algo fácil. Parece difícil, se nos hace difícil o la hacemos difícil, pero no, la verdad que yo siento que es fácil predicar, porque con cualquier obra que hagamos podemos predicar. Y si nuestra vida está llena de obras buenas, pues ahí ya estamos predicando. Pero si nuestra vida está vacía y no tiene ninguna obra, ¿cómo nos decimos dominicos en esos momentos? Y pues por último, para terminar, recabé esta pequeña oración que saqué de la liturgia de las horas de la Orden de Predicadores y la voy a leer rápidamente. Oh Dios, que nos alegras con el triunfo del bienaventurado Luis Flores y compañeros mártires, concédenos por sus méritos e intercesión la constancia en el servicio a ti y al prójimo, y el premio del reino prometido a los perseguidos por causa de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí tenemos las fuentes de donde saqué toda esa información. Y pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Felicidades. Hermosa exposición. También muy fuerte. Un poco breve, pero creo que la hice breve para que se entendiera verdaderamente a lo que yo quería llegar. Bueno, perdón, me pareció que en la primera parte de tu exposición mencionaste que aunque habían sido condenados a muerte lenta a fuego, Ajá. habían sido decapitados. Y no, luego en la parte final mencionaste que fueron quemados a fuego. Más quizá una aclaración ahí porque hay dos versiones, ¿no? Los que fueron quemados a muerte lenta, a muerte a fuego lento, fueron los religiosos. Los que fueron decapitados fue el capitán de la nave, que se llama Joaquín Firayama Diz, y
toda la tripulación de él, que no eran católicos, pero no eran religiosos, o sea, no eran consagrados. Los únicos que fueron quemados a fuego lento fueron los religiosos. Gracias a ti, Jaime. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario, aportación que quieran hacer? Sí, buenas noches a todos. Muy buena presentación, muy resumida, pero efectiva. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre beato? ¿Qué es un beato? ¿Me puedes distinguir la diferencia, el concepto de beato? Perdona la ignorancia, pero es que a veces he visto estos nombres, pero no sé realmente cómo se distingue un beato con un, por ejemplo, con un predicador, por ejemplo. El predicador predica, da la palabra, y el beato... Bueno, es que hay una confusión, o sea, unos son beatos, otros son santos. La primera... Bueno, sí, santos, perdón. Sí, es la palabra correcta. El primer reconocimiento que da la Iglesia Católica, que si no que me corrija Fray David, por favor, es como venerables. ¿Sí estoy bien o no, Fray? ¿Sí? Ok. El segundo... Tú síguele. Ok, perfecto. El segundo es como beatos. Y ya el tercero y último grado, después de que hayan muerto, es ya como santos. ¿Cómo van avanzando? Pues, cómo va avanzando uno tras otro, es pues a través de los diferentes milagros o cosas extranormales que llegan a suceder a la gente que se encomienda. Perdonen, hermanos, déjenme cerrar tantito la ventana. Es a través de todos los milagros o cosas extranormales que llegan a suceder a todas esas personas que a lo mejor se encomiendan a muchos de esos personajes que pues a lo mejor de algún modo los conocieron o saben de ellos y, oye, ¿sabes qué? San no sé qué, échame la mano, o tú que acabas de fallecer, por favor, pide por mí, y se les pasa algo, entonces es a través de eso. Entonces son 3 grados, como les decía. El primero, venerable, el segundo, beato, y el tercero ya como santo. Si estoy mal en algo, que Fray David me corrija, por favor. Yo creo que está bien. Quiere decir que antes de que sea santo tiene que pasar por estas fases. Primero tener que ser venerable y luego antes ser beato. Hay otra categoría antes. Cuando se presenta a una persona a la que se le reconocen ciertas virtudes, se inicia el proceso y si hay posibilidades de que ese proceso siga adelante, se proclama a la persona propuesta como siervo de Dios. Y ahí arranca lo que se conocería con el nombre del proceso diocesano. Lo decía muy bien Andrés hace un rato, o no, fue Carmen, creo. El primer paso se tiene que dar desde la diócesis a la que pertenece ese personaje y luego se va profundizando en el estudio, ¿sí? Si se avanza, se le reconoce como venerable y una vez que ya es reconocido como venerable, el proceso pasa a la Santa Sede y la Santa Sede comienza los estudios. Obviamente no es solamente el milagro, sino sobre todo es también el proceso de vida, ¿no? Y por eso se hacen muchos estudios, se analizan si escribieron obras, se analizan con mucho detenimiento las obras. Si, por ejemplo, hay testimonios de personas que los conocieron, se toma en cuenta eso. Si hay, por ejemplo, fuentes que hablan de esos personajes, por supuesto, es otra fuente importante, ¿sí? Y después, una vez que pasan que todas estas pruebas, vamos a decirlo así, el sumo pontífice, el obispo de Roma, proclama a la persona como santo, ¿sí? Y desde que son venerables hacia santos, por supuesto, pueden recibir culto público. El beato y el santo reciben culto público. Y por supuesto, cuando se trata pues de mártires, muchas veces no hay posibilidades de estudiar
los restos de la persona. Por ejemplo, en el caso de estos dos santos, pues no hay restos, no hay un lugar donde dijéramos, ahí está la tumba del beato Luis Flores y del beato Reginaldo, porque los cuerpos, pues uno fue consumido por el fuego y el otro nunca apareció, ¿sí? Probablemente haya quedado una fosa común o algo así. Entonces, ahí está, sería ese el proceso. Ok, muchas gracias. Y no todos los venerables llegan a santos, ¿verdad? Ni todos los beatos terminan como Llegan santos, a santos. ¿no? Ah, ya. Perfecto. Padre, aprovechando aquí hay una pregunta que dice, hay mártires también, ¿no? O sea, supongo que debe referirse si la calidad de mártir entra dentro de los beatos y los santos o es aparte. Bueno, recuerden que hay varias, vamos a decirlo así, tipologías en los santos, ¿verdad? La tipología más alta pues, son los mártires, obviamente, porque son aquellos que no solamente han dado testimonio de Cristo y de la fe con su vida, sino también entregando su propia vida y derramando la sangre por la causa del evangelio y del reino de Dios. Está también el nivel de las vírgenes, por ejemplo. Teníamos el caso el otro día de Santa Rosa de Lima, una laica que ha sido elevada a los altares como virgen. Tenemos también el caso de los confesores. Nuestro Padre Santo Domingo, por ejemplo, pertenece a esta categoría. Entonces hay como unas tipologías dependiendo de la vida que hayan llevado, ¿no? Si, por ejemplo, fue un papa, fue un obispo, fue un abad, pues se les entran dentro de la categoría de santos pastores, ¿sí? Muchísimas gracias, Padre. Yo nomás quería hacer un complemento de toda la gran exposición que hizo Andrés con respecto a la orden de predicadores. Aparte de todos los ejemplos que nos estuvo dando, creo que también algo muy importante es la forma como nos comportamos ante toda la gente. No nada más en la iglesia, no nada más en estos eventos, sino todo el tiempo tenemos que seguirnos comportando como orden de predicadores. Nada más era una acotación que yo quería hacer, pero todo lo que dijo Andrés estuvo excelente. Gracias. Gracias a ti, César. Bien, ¿alguien más? Sí, adelante, doctora. Una pregunta, para ser predicador, ¿cómo tiene uno que ser un predicador? Por eso se dice orden de predicadores. ¿Qué características o qué exigencias se tienen o qué preparación se tiene para tener el título de orden de predicador? O sea, predicar constantemente la palabra, eso es predicar. Pero ¿cuánto tiempo lleva desde que inicia el estudio de sacerdote? Bueno, es que, tú Si ahí estás solamente... Que lo conteste, por favor, Andrés. Ah, ok, perfecto. Si nos hace favor, Padre. Pero bueno, es que yo iba a contestar por la línea de Andrés. Primero, ¿qué tipo de predicador? Porque en la orden de predicadores hemos estado hablando de que hay monjas de clausura, como las que están aquí acompañándonos, que no han perdido ningún día y que las saludamos otra vez con mucho cariño. Las hermanas de vida apostólica, que también están con nosotros, las hermanas dominicas de María, por ejemplo, o los laicos, que juegan un papel fundamental, y los frailes, ¿sí? Entonces, no sé si la pregunta va en la línea abierta a todos o directamente a los frailes. Si va directamente a los frailes, pues tendríamos que decir que estamos hablando de dos procesos muy semejantes, pero finalmente son dos procesos. El proceso que sigue un hermano cooperador, como los que hemos mencionado también en estos días, San Martín de Porres y San Juan Macías, o el caso de predicadores clérigos que evidentemente requieren pues completar una ruta más larga, porque para recibir las órdenes sagradas hay que cumplir también con una serie de requisitos que pone la Santa Sede. Entonces, en el caso de un fraile, pues estamos hablando de una etapa de promoción vocacional, que sería la primera, donde se acompaña al candidato, se le ven las capacidades, se le invita a que vaya conociendo la orden, que le llamamos también aspirantado. Luego viene una etapa que le llamamos postulantado de 1 año, que todavía no pertenecen a la orden, no entran a la orden, pero que empiezan a conocerla, que vamos a decirlo así, toman también distancia de la vida cotidiana, de la vida normal que han llevado, para entrar a un dinamismo de la vida comunitaria y de los elementos que son propios de nuestra espiritualidad. Luego viene una etapa fundamental, que es el noviciado, comienza con la toma del hábito,
y al año siguiente se termina el noviciado con la profesión de los consejos evangélicos. En el caso de nosotros hacemos la profesión del voto de obediencia, que lleva también consigo, por supuesto, la pobreza y la castidad. Y después se inician, en el caso del clérigo, los estudios de filosofía, que en nuestra provincia son 3 años, y luego los estudios de teología, que en nuestra provincia son 4 años en la primera etapa y 2 años más para poder completar lo que conocemos con el nombre de la licenciatura canónica o la maestría, y después viene ya la ordenación presbiteral. Entonces vean la ruta. En el caso de los hermanos cooperadores, todos igual en el noviciado, y también en nuestra provincia, no en todas, pero en nuestra provincia también se les pide los estudios filosóficos y teológicos, porque pues la idea es que no nos distingamos, sino que al contrario, seamos realmente frailes predicadores, que no nos distinga el orden sacerdotal, sino que nos una la profesión al estilo de la orden de predicadores. Es lo que le podría contestar. Si hay de otras etapas, pues pregúntale a las monjas para que les digan, pregúntale a las hermanas y pregúntale a los laicos para ver si la animan también a que sea laica dominica, hombre. Y los que están aquí también se animan. De hecho, era lo que yo, o sea, Fray David me lo ganó, pero creo que me alcanzó a escuchar un poquito. Yo te preguntaba, es que, ¿por qué esas nomás reduciendo la predicación a los frailes? O sea, predicadores, pues somos todos los que conformamos esa gran y hermosa familia dominicana, o sea, no solamente los frailes. Y pues sí, como le dice Fray David, son diferentes etapas y pasos para cada una de las diferentes ramas de la familia dominicana. Pero bueno, él ya te lo explicó más que bien ahorita, la verdad. Pero muy bien, muchas gracias. Buena pregunta. Yo diría que la predicación exige formación, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso, incluso quien no sea predicador porque pertenezca a la orden de predicadores, sino alguien que desde su vocación cristiana, de su vocación laical, quiere ser predicador, pues no es simplemente lo que le viene a la mente, ¿no? Necesitamos un estudio, necesitamos, por supuesto, una cercanía a la palabra de Dios, que es finalmente la fuente en la que tenemos que beber. Todos los que queremos vivir una espiritualidad profunda y que queremos anunciar el evangelio, que tenemos que tener también conocimientos de algunos elementos de la vida cristiana importantes para poderlos comunicar, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la formación es muy importante. Por eso, en la familia dominicana, todos sin excepción, tenemos una formación con miras a poder ser dominicos, y luego tenemos una formación que llamamos la formación permanente, que es la que nos sostiene, la que nos anima, la que nos impulsa y nos actualiza para poder seguir siendo predicadores. Una pregunta muy interesante, padre. Usted nos comentaba, no recuerdo cuándo, que la Iglesia Católica aquí en México se ha reducido, ¿no? Creo que fue el padre Héctor de 80 y tantos % que éramos hace 3, 4 años a un 60%. Aquí viene una pregunta me parece interesante. Dice, aquí en México, ¿cómo se persigue a la iglesia hoy en día? No sé si usted nos pueda más o menos contestarlo. Bueno, yo creo, es una opinión, me gustaría que Enrique también hablara, porque él tiene una sensibilidad de joven que nos permite también esto. Yo creo que no podemos hablar de una persecución explícita en las iglesias en México, ¿no? O sea, como lo hemos escuchado en el caso de Nagasaki en Japón. Recuerden que nuestro protomártir mexicano también cayó víctima de la persecución de los japoneses de aquella época contra la fe cristiana, y que no solamente era contra la fe cristiana, también contra los que venían a colonizar esas tierras. Entonces, no podemos hablar de que en México exista una persecución como esa, o como la guerra cristera, como la guerra de independencia. Sin embargo, yo creo que sí hay persecuciones veladas que van en la línea pues, de la destrucción de la vida, de menospreciar la fe católica. A mí me llama mucho la atención, y lo digo con toda sinceridad, como en muchas de las series que se ponen de moda aquí en México, hay de verdad un ataque frontal a todo lo que es la fe cristiana, a todo lo que representa la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es en ese sentido donde podríamos hablar más que de una persecución, de un planteamiento de ideas que van contra los principios de la fe y ante los cuales nosotros tenemos que asumirlas como reto para nuestra predicación y para nuestra evangelización.
Algunos hablan de que si el gobierno actual u otros gobiernos son contrarios a la iglesia, etcétera, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, creo que así expresadamente no hay una persecución, ¿sí? Ciertamente que ha habido miembros de la iglesia que han caído víctimas de lo que hoy es una realidad muy triste en nuestro país, que es la cuestión de la violencia, el crimen organizado. Que a mí me parece que es una persecución no contra la iglesia, sino es una persecución contra toda la humanidad y especialmente contra la humanidad que vivimos en este país, ¿no? Ahí se han caído muchos, no solamente sacerdotes, muchos laicos, definitivamente muchas familias se han enlutado y bueno, ahí tenemos que, creo yo, que estar muy alertas ante estas situaciones que más que yo les, perdón, es mi opinión, más que persecución, son pues deseos de acallar la voz que se opone a una liberalidad del ser humano sin freno, sin ninguna ética, etcétera. Muchísimas gracias, padre. Pues también le preguntamos esto, aprovechando que está aquí con nosotros Enrique, si nos podrías dar tu opinión. Bueno, pues yo iría mucho en esta línea como padre David. Y eso visto como la parte exterior, ¿no? Como la parte externa, identificando como una persecución, digamos, como un agente de fuera que viene hacia adentro. Pero yo creo que también debemos considerar el aspecto interno de la propia identidad nuestra que hemos permitido que se vaya diluyendo con el paso del tiempo, ¿no? Somos cada vez menos críticos, somos cada vez menos activos en las decisiones y en todo lo que concierne a nuestra realidad, ¿no? Dejamos pasar muy fácilmente por alto demasiadas cosas, no por el hecho de que seamos incendiarios o caigamos en cuestiones como el fanatismo, pero sí en la participación que nos compete, ¿no? Y reducimos, me parece mucho, la vida cristiana a la vida cultural, pero no a la vida pública, ¿no? Entonces, difícilmente escuchamos hoy voces tanto de parte de, digamos, de la institucionalidad de la iglesia, como de las voces también de todo el pueblo de Dios, ¿no? De todos los que lo conformamos, que pongan realmente de alguna manera los puntos sobre las íes, ¿no? Vivimos mucho en una cultura probablemente del miedo a que si me meto en eso, pues yo soy objeto también de ataque, ¿no? Yo soy objeto también de señalamiento y demás. Entonces ha sido más cómodo, me parece, también esta posición de decir, bueno, no vamos a decir nada, ¿no? Mientras no me afecten o toquen directamente al ejercicio de mi fe, entendida, ya les digo, como una parte ritual o cultural meramente, pues no, con eso nos conformamos, ¿no? Entonces yo creo que también la persecución parte mucho de nuestra pasividad o inactividad, ¿no? En la toma de conciencia desde nuestros valores, desde nuestros principios, como ya lo decía el padre David, en la cotidianidad o en la vida pública, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pues se persigue a la vida o se persigue a la familia, pero como también nuestras familias cristianas son testimonios realmente de una familia en vivencias integrales, ¿no? O manifestaciones de la vida en nuestra comunidad. Como son más silentes, como son más discretas, evidentemente se notan menos, ¿no? Y por eso demanda que lo hagamos con mayor insistencia, con mayor eficacia. Y eso me parece que también sería una parte de esta idea de una persecución, ¿no? Nuestra idea de comodidad, por decirlo de alguna manera, o de pasividad en la participación de la vida pública. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Doctor Jaime, adelante. Como parte de nuestro ministerio de ministros de Eucaristía, al visitar el hospital, pues nos enfrentamos a diferentes, llamemos grupos religiosos, protestantes, testigos de Jehová, y ahora tantos grupos religiosos o grupos de cristianos, entre comillas, que ven a la Iglesia Católica como sus enemigos. Ellos están haciendo un gran proselitismo hacia sus grupos y hacia sus creencias. Y, por ejemplo, un testigo de Jehová no critica a un protestante, no critica a un cristiano de estos grupos, pero sí critica agria y fuertemente a la Iglesia Católica.
Al parecer, no es una persecución, pero sí es un proselitismo aguerrido que hace que pues, digamos que todas las flechas apunten hacia nosotros. También hay una realidad que estos grupos se dedican a estudiar mucho la Biblia y pues tienen sus argumentos y tienen sus versículos que se lo saben de memoria y te los recitan, pero a veces sin entenderlos, ¿verdad? Pero sí los tienen memorizados. Y nosotros a veces no estamos lo suficientemente preparados para poder contestar y simplemente pues se establece una lucha de poder casi, ¿no? Creo que como parte también de esa formación continua que nosotros estamos recibiendo de parte del convento y de otros lados, pues está también el que nosotros seamos capaces de, primero, tolerar, después poder aportar cuáles son los fundamentos que nos caracterizan y dentro de todo caer en el amor hacia la persona que nos está diciendo esto, respetándole su creencia, pero sí existe esta agresión hacia nosotros por estos grupos. Gracias, doctor. Adelante, Andrés. Gracias, Alex. Pues bueno, creo que Jaime ya me ganó un poco mi idea. Yo iba a comentar eso. La pregunta era, ¿cómo es la persecución hacia la Iglesia Católica aquí en México? Al igual que lo dijo Fray David, no hay una persecución así directa, viviente. Es una persecución, pues se está generando a partir de estas nuevas sectas, de esas religiones que están saliendo, que a diferencia, y lo digo con mucho dolor, de nosotros los católicos, están preparados de una forma increíble. O sea, la verdad, entonces, ¿qué hacen? Llegan, les hacen coco wash a todo mundo y se los jalan. Y así van con otro coco wash y se los jalan. Y nosotros, mientras, ¿qué hacemos? Pues nada más de brazos cruzados, viendo, a lo mejor criticándolos, a lo mejor diciendo cosas malas de ellos, pero activamente no hacemos nada. Entonces, creo que esa persecución nosotros mismos la estamos generando. Nosotros mismos somos parte de ese problema que se está viviendo actualmente, que cada día más gente se vaya de la iglesia. Pero no todo es bueno, porque también hay gente que ha regresado. Pero creo que es más la que se ha ido que la que ha regresado. Entonces, pues, es hora de desempolvarnos, movernos un poquito, salir y a ver, vamos a ganar territorio. O sea, porque nos lo están ganando por todos lados esas nuevas sectas y religiones. Y si no nos seguimos quedando de brazos cruzados, sin hacer nada, nada más denunciándolos de una forma o hablando mal de ellos, a ellos no les importa. Ellos van a seguir. Al igual que lo decía Jaime, ellos no hablan mal entre ellos, entre las sectas y esas religiones nuevas, no hablan mal entre ellos. Ellos se unen para hablar mal de nosotros. O sea, hasta son unidos ellos para su bien común. O sea, no les importa a lo mejor a muchos si se van con uno o con otro, pero con quitárnoslo, eso es lo único que les importa. Que nosotros dejemos de detener cada día a más personas. Gracias. Sí, Silvia, te escuchamos. Mira, ya parte de lo que han dicho es lo que iba yo a decir. Yo para variar me voy a Chiapas. No se imaginan ustedes la cantidad de personas y de disque religiones que han llegado a Chiapas. Nada más veo uno ahí en la selva, casitas de colores pintadas, muy llamativas, y son las pequeñas disque iglesias que han hecho. Yo los últimos 2 cuaresmas que fui, me tocó ver que ya no había ningún adorno, vamos a decirlo así, en sus casas. Siempre que voy, me gusta mucho hacerles que hagan alguna cosa manual.
les llama mucho la atención. Y hemos hecho adornado a la Virgen, cruces, muchas cosas. Y siempre las tenían colgadas porque en sus casitas tan sencillas está la hamaca colgada y junto está el Cristo, ¿verdad? Y llego a sus casas, porque ya hace muchos años que me fui ya toda la Cuaresma, ya me daba tiempo de visitar a muchas casas, ver que ya no tenía ninguna imagen, ningún Cristo, ningún nada. Y ya les daba pena porque iban y se burlaban de ellos. Y las imágenes de la Virgen fue una cosa muy dura. A mí me tocó un poquito nada más los últimos 2 años, ya no pude regresar desgraciadamente, en que decían, ay, ¿a poco? A ver, que tu mujer que se embarace sin tener contacto con ningún hombre. Esa burla a la Santísima Virgen, ese ataque que tienen siempre a Nuestra Señora Linda, es donde los han cogido a todos ellos. Y desgraciadamente, todos esos hermanos de por allá, pues la falta de personas, la lejanía, todo lo que les pasa a esas pobres personas, los hace un poquito ignorantes en su fe. Entonces, se congregan todos el día que va el señor obispo, miles, y entonces hay bodas, primeras comuniones, bautizos, pero después ya no pueden, ya no tienen a nadie. La labor que se ha ido haciendo en Chiapas es maravilloso, de juntar 2, 3 días a los túneles, ahí se les da de comer, se les da alojamiento y se les instruye, pero van cambiando mucho. Y entonces empecé a ver que había la crítica, en Chiapas hay túneles que son casados, a la hora que están dando la comunión, ellos dan la comunión y su esposa está deteniendo el cáliz. Y todas esas críticas, no se imaginan, se han dedicado a estudiar todo lo que hacen, todo lo que hacen, hasta de sus tradiciones, que les digo, de sus cruces y que le ponen frijol y cal y flores y todas esas cosas también las critican. Entonces me dio muchísima tristeza, porque yo siempre que iba, con ayuda de todos, incluso del padre de Fray Martín, los rosarios, porque yo los hago rezar siempre, me gusta que nos acompañen a rezar el rosario, y ya no los tenían colgados, ni siquiera se los cuelgan, que hay unos que tenían 2, 3 rosarios colgados al cuello, se los quitaban porque se burlaban de ellos. Es una forma de atacarlos muy gruesa, está durísimo ahí en Chiapas. Ojalá ahora que hay varios hermanos y varios sacerdotes logren hacer algo más, porque hay que salvar a esas personas que carecen de esa instrucción y de ese sacerdocio que orienta y guía allá en Chiapas. Yo vi ese ataque muy serio y me ha dado muchísima tristeza. Eso es lo que les quería yo decir. Gracias por tu aportación, Silvia. Maite, por ahí que habían levantado la mano, ¿todavía quieres comentar algo o ya no? Yo creo que también lo que nos hemos dejado es que no nos hemos preparado lo suficiente, como que nos hemos conformado. Sí tenemos como que nos hemos sentido que tenemos la verdad absoluta, que tenemos la salvación comprada, que somos VIP, y como que no nos hemos preparado. Y entonces nos viene cualquiera de alguna secta, nos dice 4 cosas y nos quedamos callados. Y no defendemos nuestra fe y no los ponemos en... O sea, la interpretación de ellos no es agredirlos, sino que nosotros podemos dar nuestra interpretación y sin embargo nos quedamos callados. Y entonces, ¿qué pasa? Muchísima gente y nosotros somos privilegiados que tenemos cierta preparación, pero los que no tienen, que nada más son bautizados por costumbre, porque los abuelitos les bautizaban, porque los papás quieren que se bauticen, entonces llegan a ellos y los convencen con cualquier cosa. Les tocan a la puerta de la casa, les dicen todas estas cosas, que solo hay 240,000 personas que se van a salvar y quieren entrar en el paquete. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no nos hemos preparado lo suficiente como para poder defendernos. Y muchas veces, abiertamente en muchas reuniones, no decimos que somos católicos y que vamos a misa, para que no nos digan, ay, qué mochos, ay, que esto y que el otro. No nos hemos sabido defender y eso es lo que ha ido pasando, que cada vez hay menos gente que proclama su fe abiertamente. Y que nos falta mucha preparación a todos. Esa es mi idea. Gracias por tu aportación, Maite. De nada. Te escuchamos. Bueno, yo
En lo personal, sí he salido a predicar casa por casa. Es muy difícil porque la gente no te escucha. También otras opciones que se dieron fue predicar en los parques públicos, pero Alejandro es testigo que nos corrieron, que los mis propios vecinos se organizaron y que no podíamos hacer proselitismo, proselitismo. Pero yo siento que si nos organizamos igual podemos salir, o sea, irnos en parejas y tocar puerta en puerta y hacer un censo en nuestra colonia por lo menos y saber cómo están las personas sin hacer más, ¿no? Simplemente identificándonos. Habrá gente que nos escuche, habrá gente que no nos escuche y pues invitarlos otra vez a que regresen a la iglesia en la medida posible. Y si no pueden por las enfermedades o algo así, pues igual ahí están los ministros que pueden llevarle la comunión si ellos desean. Yo creo que simplemente pues tenemos que trabajar más, ¿no? Trabajar un poquito más y empezar por nuestro entorno, que yo creo que lo principal ahorita es nuestro entorno y si se puede, pues ir expandiendo esto, si se puede, si Dios lo permite. Pero lo principal es, yo creo que nuestro entorno y ir visitando ese entorno, saber cómo están las personas, importarnos por las personas, saber que nosotros estamos trabajando como seglares y saber que nos interesan ellos, ¿no? No nada más quedarnos con esta idea de que, bueno, estoy en la iglesia ya, ¿no? Pero yo creo que por ese lado también podemos empezar. Y como dicen, hay que prepararnos más, obviamente. Es muy básica la preparación y pues hay que empezar por nosotros, ¿no? Yo creo que si nos organizamos bien, podemos prepararnos en un día a la semana o cada 15 días, dependiendo cómo nos vayamos acomodando. Y sobre eso poder ir avanzando, ¿no? Ya para cuando nosotros salgamos, poder predicar correctamente, ¿no? Tener una palabra por lo menos de aliento a las personas que nos soliciten. Entonces yo creo que nos falta mucho todavía para llegar a esa parte, pero siento que si poco a poco nos interesamos por los demás, también es una parte de predicar, ¿no? No simplemente salir, sino si nos interesamos, obviamente no vamos a atacar a estas personas porque pues está mal. Obviamente yo me reconozco que yo sí los atacaba porque venían y tocaban a mi casa y yo sacaba mi Biblia, ¿no? Y sobre luego tu Biblia y mi Biblia y a ver cuál tiene razón, ¿no? Entonces sí, era una forma muy fea. Yo también me llegué a burlar de ellos porque pues me decían es que la Virgen María no existe y yo decía, pues entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Entonces no puede salir Jesús de dónde salió, no bajo del cielo, ¿no? Entonces yo creo que hay que prepararnos más, salir y ser o por lo menos con nuestros vecinos de lado, estar pendientes de ellos, saber quiénes son, interesarnos por ellos, es una manera también de acercarnos a ellos, pero pues como dicen, hay que seguirnos preparando poco a poco y sin miedo a salir, ¿no? Eso es lo único que yo les puedo aportar. Muchas gracias, Mari Carmen. Andrés, y nada más un poquito más breve ya para concluir antes de que se nos vaya. Claro que sí, Alex. Rápidamente. Muy interesante, pero sí tenemos que ponerle un punto porque si no aquí nos seguimos. Yo nomás, 3 cosas que quiero comentar así rápidamente. La primera, no es la primera vez que me lo dicen, van muchas personas que me lo dicen que cuando hablo de esa forma, pareciera que ataco mucho a la iglesia, a los hermanos y todo eso. No, créanme que no es, no lo quiero hacer sentir así, pero creo que si no se habla uno fuerte y las cosas como son, las cosas no se entienden y se quedan volando. Entonces, por eso es la forma en cómo hablo, así de fuerte, y a lo mejor que pareciera que estoy atacando a la iglesia y a los hermanos. No, es porque se necesita hacer así para que eso funcione, porque si no se hace así, no funciona. Esa es mi creencia. La segunda, para todos los hermanos que no han podido ver las demás sesiones, todas están en la página de Facebook Dominicos Cuapa. Diario por el chat de la sesión les estoy enviando los enlaces, pero si no,
Nada más pongan en Facebook Dominicos Cuapa, ahí se meten y empiezan a buscarnos. Por favor, vuelvan a ver las sesiones, comenten, compártanlas, regálanos un like en las publicaciones y en la página. Y la tercera, por último, si me lo permiten, 2 minutitos, brevemente, por favor. Eso que ya se los he estado poniendo durante varios días, igual en el chat de las sesiones. El día de mañana, la Comisión de Justicia y Paz de la Familia Dominicana en México, vamos a tener ese conversatorio muy interesante sobre que va a tener como nombre el hambre en México y sus implicaciones para el compromiso por la justicia y la paz. Es el de mañana, sábado 20 de noviembre, de las 4 a las 7 de la noche. Vamos a tener varios participantes. Es un conversatorio abierto. Los datos para que se unan ya se los he estado poniendo ahí en el chat, pero si alguien no lo tiene todavía y se quiere meter, escriba rápidamente y los vuelvo a poner. Pero por favor, difúndalo, acompáñenos el día de mañana, va a ser muy interesante. Y pues para que vean un poquito, se den cuenta qué es lo que hace la Comisión de Justicia y Paz de la Familia Dominicana en México. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Si te puedes salir de pantalla, por favor. Eso. Gracias. Bueno, pues ya cerramos, hermanos, porque también el padre se tiene que ir y me gustaría que él cerrara pues, este ciclo de pláticas que tuvimos y básicamente la santidad. Por aquí hay una afirmación muy bonita que dice, beato significa feliz y bienaventurado. Entonces quisiera que usted cerrara, padre, con esta cuestión que muchos tenemos en la mente. El santo, el beato, es una persona muy especial que le eligió Dios desde un principio y que pues todos estamos muy lejos de ser santos y beatos. No nos imaginamos. No sé usted, para cerrar este ciclo, ¿qué nos pueda comentar? Yo quisiera darle la palabra a César. Él es el presidente de la Fraternidad Dominicos Seglares y a mí me gustaría que sea él el que cierre. Yo simplemente agradezco muchísimo a los hermanos de la Fraternidad de Dominicos Seglares del Convento Santo Tomás de Aquino por este esfuerzo que han hecho, por esta dedicación, por convocarnos y apasionarnos a todos en este esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estos 5 días y que ojalá nos ayude de verdad a tomar conciencia de que podemos predicar de una manera muy sencilla con nuestra propia vida. La predicación no es grandes discursos, la predicación no es mucho menos pleitos con los demás, la predicación no es proselitismo, la predicación es vivir los valores del evangelio y comunicarlos a los demás. En nuestra orden tenemos un lema precioso, veritas, pero no así solamente, misericordia veritatis, ¿verdad? No es una verdad fría, no es una verdad intelectual, no es una verdad subjetiva. Es la verdad que brota de la misericordia que nos ha sido revelada por el Padre en Jesucristo el Señor. Gracias a todos y le cedo la palabra a César. Perdón que te mande al ruedo, pero honor a quien honor merece y darle lugar a quien hay que darle lugar. Pues, muchas gracias, padre. Sí me mandó al ruedo y sin armas, pues yo nomás les agradezco a todos los muchachos que estuvieron trabajando muy fuerte. Yo no intervine por muchas causas y pues creo que todos nos encomendamos al Espíritu Santo para que nos diera esta serie tan importante de sesiones que tuvieron todos ustedes. Les agradezco mucho todas sus atenciones y pues nos ponemos en las manos de Dios para que no decaigamos en este ánimo y están invitados cordialmente todas las personas que quieran estar interesadas en trabajar con Dominicos Seglares, por parte de Alejandro, por parte de Andrés, por parte de Carmen, podemos platicar con todos ustedes para que podamos ver si se acomoda a estar trabajando con nosotros. Y pues yo nomás les pido y les encomiendo que sigamos siendo así de alegres, de entusiastas, para que puedan ustedes, podamos todos seguir el camino que nos marcó nuestro Padre Santo Domingo. Muchas gracias.
Enrique, pues nada más, si nos podías dar tu comentario y una oración final. Bienvenida. Ya también nos estás aventando al ruedo, qué bárbaro. Ya somos dos. Hombre, pues. Simplemente pues agradecer la invitación de tomar parte, no solo en la participación que tuve la bendición de dar, sino también de poder escucharlos, ¿no? De poder compartir estos momentos. Y eso sería de la idea de que, compartiendo un poco con el padre David, pues que seamos mucho más conscientes. Si algo creo que nos pueden enseñar todas estas figuras, es que lo que previó para ellas fue la pasión por Cristo, y esa se manifestaba en lo más sencillo, ¿no? En lo más natural de cada una de sus vidas, de sus testimonios, ¿no? Y en lo más importante, que fue dar vida a los demás, ¿no? Y dar vida a través de sus acciones, de sus palabras, de los hechos que los marcaron. Y pues es lo que estamos llamados, ¿no? A dar vida. Entonces preocupémonos mucho por hacerla de la manera más natural y más sencilla, de lo que ya seguramente cada quien en cada uno de sus trabajos, trincheras, ocupaciones hace. Entonces, bienvenido a eso. Y eso es el mejor testimonio que podemos dar, porque alguien me preguntó alguna vez, ahora con mi ordenación de diácono, ¿no? Que se sentía estar postrado, ¿no? Mientras escuchas aquella letanía de los santos, pues tan impresionante, ¿no? Las grandes figuras de la orden de predicadores. Y yo les decía que se sentía un peso enorme, ¿no? Por estar portando el hábito que muchos de ellos llevaron, ¿no? Y me decían, y el día que tú aparezcas en ese listado, le digo, no, yo estoy demasiado lejos, ¿no? De estas figuras. ¿Y saben cuál fue la respuesta que me dio? Y si tú crees que alguno de ellos pensó que iba a estar en aquella lista, ¿no? Entonces, mi invitación es eso, a que todos pensemos y soñemos que ese testimonio que están dando desde sus familias, desde sus comunidades, algún día a lo mejor no nos tienen en esa lista, en la letanía de los santos, pero no debemos alegrarnos tanto por eso, sino dice el Señor, porque nuestros nombres están escritos ahí en el reino, ¿no? Y están escritos con la tinta de una vida en plenitud, dichosa, ¿no? Entregada precisamente eso que nos apasiona y que lo demuestran aquí, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que con eso, pues, sería lo que les comparto, y pues que el Señor nos bendiga a todos y a seguir haciendo vida esto que aquí hemos celebrado. Gracias. Pues entonces podremos cerrar con eso. Aspiremos a ser santos. Gracias. La bendición nos la da aquí el padre David o Enrique. Ahí le hablan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Gracias a todos. Muy buenas noches y a darle gloria a Dios.